A continuación hablamos de una cita que tiene lugar el próximo 22 de octubre, mañana a las 7:30 de la tarde en la Biblioteca Viva de Al-Ándalus, ese espacio que está ubicado en la Cuesta del Bailío y que abre sus puertas para ser el escenario de la conferencia Recuerdos e Imágenes de Oriente Irak, de manos de Roberto Jiménez Quero. Él es colaborador del Departamento de Árabe de la Universidad de Córdoba, y en esa conferencia pues va a hablar de su experiencia del viaje, donde contará pues acerca de la sociedad, la cultura y la historia de Irak, y nosotros nos hemos querido adelantar y conocer un poquito de lo que va a hablar en esa conferencia y le tenemos con nosotros, así que le voy a dar la bienvenida. Muy buenas tardes, Roberto, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Sobre todo por venir a adelantarnos un poquito lo que va a ser esa conferencia, pero antes de nada, oye, ¿por qué te decides a hacer esta conferencia, a hablar un poco de lo que son los recuerdos e imágenes de Oriente, de Irak? ¿Qué es lo que te lleva a hacerla? Bueno, yo creo que son varias cosas. Lo primero de todo, yo creo que es un afán por comunicar lo que yo he visto. El viaje, en mi caso, el viaje a Oriente, a Irak en concreto, fue en enero, finales de enero, principios de febrero. Y creo que es muy interesante que la gente descubra, que la gente vea lo que existe en estos países. A nosotros nos llegan noticias de guerra, noticias de conflictos, noticias de sufrimiento, pero realmente son países muy ricos, países que han vivido conflictos pero que los han superado. Como dice el poema de Gilgamesh, que es el poema más antiguo que existe escrito, que además se escribió en Irak, que es una epopeya de unos 3.000, 4.000 años, dice que Gilgamesh, rey de Uruk, todo lo vivió y al final todo lo superó. Yo en Irak conocí a gente con 22, 23, 25 años que habían vivido 3 guerras y vivían felices, vivían en paz, querían superar la situación de conflicto. Entonces creo que es un error anclarnos en esa imagen de países en guerra, que siempre han estado así, que siempre han estado luchando, y mostrarlo a la gente aquí también. Bueno, un poco la influencia que tienen los medios de comunicación, ¿no? Esa agenda mediática, ¿no? Sí. Y que nos muestra un mundo que quizás no es una parte de la realidad, pero no es toda la realidad, como decías, ¿no? Al final, Irak, en este caso, es un país muy rico, con mucha cultura, con mucha historia, y donde la sociedad tiene mucho que decir. Y hoy aquí vamos a conocer un poquito más acerca de esa otra realidad, más enriquecedora, más allá del conflicto bélico que pueda vivir el país. ¿Qué aspectos de la sociedad iraquí son los que más te impactaron durante tu viaje? Yo creo que los que más me impactaron y más me sorprendieron fueron, el primero de todos, la hospitalidad y la generosidad. O sea, una generosidad desmedida. Yo sé que he ido a muchos países árabes y en todos la hospitalidad es bastante notoria, pero en Irak es algo exagerado. O sea, hasta el punto de entrar en un supermercado, coger una botella de agua y regalártela porque eres extranjero. O que la gente te invite a comer, que te pague las comidas sin conocerte de nada, o amigos que se portan como si fueran hermanos sin prácticamente apenas conocerte. O sea, yo creo que la generosidad del pueblo iraquí es lo que más podemos destacar, aparte de su amor por la cultura, por la historia, por la lectura. En otros países en los que he estado, por desgracia, no es así y la cultura se le presta poca atención, pero en Irak puedo decir que es un pueblo muy culto, que en las cafeterías no tienen revistas de prensa rosa, tienen libros, tienen novelas de Víctor Hugo, o sea, es un pueblo realmente muy culto. ¿Cómo describirías, hablando de esa cultura, ¿no? ¿Cómo describirías la influencia histórica de Irak en la cultura árabe y mundial? Yo diría que Irak, y además es un subtítulo que le he puesto a la conferencia, diría que Irak es el origen de todo. Que en Irak nació la escritura, o en lo que hoy en día es Irak, en esa zona del creciente fértil surgió y nació la escritura, nació la agricultura, nació la ganadería, nació la civilización. O sea, son asuntos que no son baladíes, o sea, son cosas que están presentes en la vida de todos y cada uno de nosotros diariamente. Y creo que especialmente la escritura. O sea, yo creo que la escritura es el logro por el cual un ser humano puede alcanzar la inmortalidad. Precisamente de quien hablaba antes, de Gilgamesh, él buscaba la inmortalidad y al final, la historia es muy larga, pero al final no la consiguió. Pero sin saberlo la alcanzó a través de la escritura, porque hoy aquí en la televisión, 3.000, 4.000 años después, seguimos hablando de él, gracias a ese milagro de la transmisión del conocimiento a través de la escritura. Entonces yo creo que la influencia de lo que hoy es Irak en nuestra vida es impresionante, es tremenda, es muy profunda
Y precisamente me duele mucho saber que esa influencia existe y es tan grande y que la gente solamente tenga la imagen de la guerra. De hecho, muchas personas que nos estén viendo, yo misma me lo pregunto, porque claro, acerca de todas las imágenes que vemos de Oriente, de Irak, ¿es seguro viajar? ¿Cuántos días estuviste allí? ¿Qué pudiste ver? No sé si viste esa situación de conflicto, si estabas tranquilo paseando por la ciudad. Yo creo que depende también un poco de la zona y de las circunstancias. Yo es verdad que voy un poco en unas circunstancias diferentes porque yo hablo árabe con soltura y aparte físicamente tampoco llamaba la atención porque tenemos la imagen de un árabe pues muy moreno, pero realmente eso es quizá el árabe del Magreb, pero el árabe iraquí es blanco de piel, el pelo lo tienes semi ondulado, liso, o sea, tampoco llamaba mucho la atención. Y hablando árabe pensaba muchas veces que era libanés, que era palestino, que era sirio. Entonces, ¿es seguro Irak? Siendo hombre, hablando árabe y sin llamar la atención, yo diría que sí. Yo diría que sí. Siendo mujer, ¿es imposible viajar a Irak? No, no es imposible, pero hay que tener unas precauciones que como hombre no se tienen. Yo se lo recomiendo a todo el mundo que tenga pasión por la civilización antigua, por el conocimiento, que visite este país, porque actualmente no hay guerra, actualmente no hay nada. Hay zonas de conflicto contra el Daesh en el desierto, pero estamos hablando de zonas muy alejadas. Bagdad es muy tranquila, Bagdad es Dar al-Salam, como se llamaba en árabe en la Edad Media, la Casa de la Paz. Una cultura enriquecedora, pero quizás muy atrasada en cuanto a la figura de la mujer. Tendríamos esas limitaciones para poder viajar a Irak, porque ya sabemos las medidas tan restrictivas y estrictas que tienen en estos países. Seguimos hablando de esa cultura, de la historia, ¿no? Y algo que en España ponemos siempre en valor es la gastronomía que aquí tenemos. Hablamos de Irak. ¿Qué platos de la gastronomía iraquí recomendaría a quienes quisieran conocer mejor su cultura, si hubo algo que te llamó la atención? ¿Qué te enseñó también? Porque a través de la gastronomía se puede aprender y descubrir mucho acerca de una ciudad, ¿no? Totalmente, totalmente. De hecho, yo es uno de los primeros objetivos que tengo cuando visito un país, una zona, una ciudad. Que te guste la gastronomía. Totalmente. Descubrirla, por lo menos, porque es verdad que a través de la gastronomía, como has dicho, podemos descubrir mucho de una civilización o de una ciudad, simplemente. Yo, como platos que recomendaría, o de los que me gustaría hablar, primero de todo es el masguf. El masguf es, me gustaría poder enseñarlo, el masguf es una parrilla redonda, para que nos entiendan, igual que nuestras parrillas, pero en redondeado, en la que se mete dentro, abierto en canal, un pez, que es una carpa. Las carpas que tenemos aquí en el Guadalquivir, pero una carpa pescada en el Tigris. Unas carpas grandes que después se las sazonan con multitud de especias y está riquísima, está muy buena. Eso es el masguf, que además es muy popular entre los iraquíes, mucho, porque además es de un precio asequible. Y también pues recomendaría pues algo pues mucho más conocido, pues los kebab, que no son como lo que conocemos aquí, son como unos pinchos moruno, para que nos entiendan, muy largos, con grasa de cordero, con carne, tremendos, pero sobre todo el masguf, ¿no? Tremendo, sí, lo he hecho muchísimo de menos. ¿Se diferencia muchísimo de la gastronomía española? Diría que, a pesar de no ser un país mediterráneo, diría que tiene cierta influencia, porque realmente la comida básica es parecida. Es pescado, porque no tienen playa apenas, pero tienen ríos muy potentes, el Tigris, el Éufrates, carne, vegetales, o sea, es una comida muy sana. Además, casi todo está basado en el arroz, porque es verdad que ya saltamos a Asia. Esto ya no es el Mediterráneo, aunque pueda parecerlo en el comportamiento, en la gente, en algunas cosas. Entonces, todo está basado en el arroz. Y la verdad es que me pareció una gastronomía muy sana. Muy saludable, ¿no? Sí. Que al final prácticamente tiene pues todos los minerales, todas las proteínas, Totalmente. todo lo necesario en una dieta, como siempre destacamos, en nuestra dieta rica, mediterránea. Claro, sí. Y además tampoco conviene olvidar que estamos en el creciente fértil, o sea, es donde surgió la agricultura no por casualidad, sino porque la tierra es tremendamente fértil, entonces las cualidades que tienen los alimentos son buenísimas. ¿Es fácil hacer, por ejemplo, platos como los que has comentado? ¿Podríamos hacerlo aquí en España sin problema? Yo creo que algunos sí, yo creo que lo que faltaría, de hecho yo lo intento, porque yo creo que es una manera de viajar sin moverte de tu casa, la gastronomía.
Yo creo que, por ejemplo, el masguf se podría hacer perfectamente, tenemos carpas, el kebab es un poquito más difícil, pero se puede hacer. Yo creo que la dificultad está en las especias, porque son especias, son mezclas de especias que o no tenemos aquí, o es muy difícil conseguirlas, o no son iguales. Claro. Entonces el sabor nunca, o casi nunca va a ser igual, pero sí. Porque fíjate que te iba a decir, bueno, hoy en día con internet y Claro. las compras online podemos tener todo a nuestro alcance, pero la calidad es la misma, la especia Claro. sería la misma. Ahí ya quizás nos encontramos con más limitaciones. Claro, permítame que diga solamente que yo creo que estos países, y en concreto a Irak, que es el que nos ocupa, es un país muy auténtico. O sea, la comida es auténtica, la gente es auténtica, las mujeres son auténticas, los hombres son auténticos, las creencias son auténticas. O sea, estamos hablando de gente que no tiene miedo, ha vivido 3 guerras. Todo en su vida es muy auténtico, no existe prácticamente el falso. Como aquí se ve mucho, por desgracia. La comida no sabe el tomate no sabe a tomate, la verdura no sabe a verdura. Allí todo es de calidad y verdadero. Transparente, ¿no? Transparente, totalmente. Sí, Totalmente. Sí. ¿Te has traído amigos de allí? Sí, mucho. Y me gustaría saludarlos porque sé que me van a ver en retransmisión, pero me gustaría mucho saludar a Kuflein, a Najdein, a Ahmad, a Yamin. También me gustaría saludar a Raid, a todos estos amigos que hice allí, a Asma, a Saya, a muchísimos amigos que hice allí y que realmente te muestran lo que es la cultura del lugar y lo que es la gente. Entonces me gustaría mandarles muchos saludos porque se portaron conmigo como hermanos, realmente. Al final lo que dices, ¿no? Yo creo que también son personas que por las circunstancias, por la situación que le ha tocado vivir, saben valorar todo. Sí. Saben valorar tanto su tierra como las personas, como en este caso la amistad, ¿no? Que Totalmente. es algo fundamental para la vida. ¿Cuál fue la experiencia más enriquecedora o sorprendente de tu viaje a Irak? Yo creo que es difícil quedarse con una sola experiencia porque es un viaje de choque cultural totalmente. Yo creo que una de las experiencias voy a mencionar varias, creo que la primera experiencia es lo que hemos dicho, la hospitalidad, la generosidad era sorprendente, y otra es la presencia que yo sabía que estaba, pero bueno, sorprende verlo in situ, la presencia de cristianos como nosotros que hay allí también y que han sufrido mucho. Todo el pueblo iraquí ha sufrido mucho, independientemente de la religión, pero realmente los cristianos han tenido doble sufrimiento por la guerra que todos sufrían y además por su religión. Yo tengo una amiga, Samar, que bueno, pues se convirtió al cristianismo y me contaba lo difícil que es pues vivir como cristiano converso en esta sociedad. Además, creo que conviene también hablar de ello, y es que hay muchas iglesias en Irak que han sufrido atentados. Las iglesias en Irak actualmente tienen presencia policial en la puerta, tienen muros de 4 o 5 metros con alambre de espino arriba para que nadie pueda entrar para hacer un atentado. Ha habido muchos muertos, yo recuerdo la iglesia de Saidat al-Najat, en la que entraron pues, terroristas y mataron a todos los que estaban en la sesión de la misa. Entonces, creo que también es interesante recordar a estas personas que dieron su vida pues, por su fe y por Cristo en un momento dado, sin miedo. Entonces, el pueblo iraquí es un pueblo lleno de heridas, pero son heridas que están cicatrizando. Son heridas que el propio pueblo quiere superar, no quiere estancarse en un no quiere que victimismo. se le recuerde o se le conozca por eso, ¿no? Claro, no quiere estancarse en un victimismo del tiempo de Saddam Hussein, si era malo, si era bueno, si los muertos. No, sí, eso pasó, que descansen en paz, pero queremos progresar, queremos salir adelante. ¿Cómo ha afectado la situación política actual a la vida cotidiana de los iraquíes que conociste? Irak, yo conocí varios iraquíes y es de decir que Irak no es como España. España es más o menos homogénea, pues es un país de cultura cristiana, occidental, europea, y más o menos es homogéneo, con sus diferencias. Pero Irak tiene muchísimos grupos étnicos muy diferentes y religiosos. Están los sunitas, musulmanes sunitas, están los musulmanes chiitas, están los cristianos, hay muchísimas comunidades dentro de cada uno, entonces cada uno opina una cosa al respecto. Entonces, por ejemplo, sobre la figura de Saddam Hussein, cómo influyó en su cultura. Pues una parte de la población sunita, una parte al menos de ellos, lo echa de menos. Piensa que el tiempo con él era mucho mejor. Los chiitas no pueden verlo porque hizo masacres de chiitas, los kurdos igual. Entonces, ¿cuál es la visión del pasado de los iraquíes? Pues diría que depende de cada iraquí y depende de cada grupo social, es distinta. Por lo tanto, creo que lo mejor es hacer amigos de todos los grupos para hacerse una imagen propia de lo que fue el pasado de Irak. Roberto, me encantaría seguir hablando, pero no te voy a hacer que adelante y avances mucho más de la conferencia que, como decía, va a tener lugar mañana, 22 de octubre, a las 7:30 en la Biblioteca Viva de Al-Ándalus, ubicada en la Cuesta del Bailío. Pero sí, para quienes nos estén viendo, ¿cuál es el mensaje principal que te gustaría
transmitir con esta conferencia sobre la riqueza cultural e histórica de Irak y, por supuesto, pues te dejo que haga ese llamamiento, esa invitación para quienes nos están viendo y para que se lo digan a familiares y amigos. El llamamiento que yo haría sería que todas las personas que están interesadas o que por lo menos sienten curiosidad por el tema, por la historia, por los viajes, también va a ser algo ameno, no va a ser una conferencia sobre historia... teoría, en fin, ¿no? No va a ser claro, teórica. Va a haber muchas fotos, es mi experiencia, yo viajé solo a Irak y son mis fotos, mis experiencias allí, entonces me gustaría que vinierais para descubrir realmente lo que es este país, que al fin y al cabo es la tierra de nuestros padres, como igual que Grecia, igual que puede ser Roma en cierto momento. Yo andando por allí sentía que estaba pisando la tierra que habían pisado mis padres hacía miles de años. Entonces me gustaría que vinieran para que descubrieran esa realidad de Irak, para que descubrieran lo precioso y lo maravilloso que es este país y esta región, y para que, ¿por qué no?, pues se animaran a descubrirlo algún día, claro que sí. Pues lo dicho, Roberto, mañana a las 7:30 de la tarde en la Biblioteca Viva de Al-Ándalus. Muchísimas gracias por habernos acompañado y sobre todo por hacernos este breve resumen y avance de lo que va a ser la conferencia Recuerdos e Imágenes de Oriente Irak. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y bueno, ya veo que eres todo un aventurero, que te gusta viajar y por supuesto por aquí te esperamos para que nos cuentes más experiencias de otros países que visitas. El placer es mío, claro que sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y con esa cita de mañana a las 7:30 en la Biblioteca Viva de Al-Ándalus ponemos fin al espacio en la tarde de hoy, pero como siempre les esperamos mañana. Volvemos aquí como cada tarde en esta casa en 7TV Córdoba y como siempre les esperamos en este espacio Córdoba de cerca.